Vuestro Padre es misericordioso. Conocer a Dios por la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Dios se ha acercado al hombre para tratar con el hombre en la situación en la que estábamos todos, es decir, pecadores, apartados de Él, lejos del conocimiento de su gloria, excluidos de su gloria por el pecado, lejos del conocimiento de la verdad. Y Él ha enviado a su Hijo y ahora se ha dado a conocer, se ha dado a revelar y viene a nuestro encuentro cuando no lo merecíamos. Pero conocer a Dios por misericordia de Dios, por gracia de Dios, porque es Él el que ha tomado la iniciativa, nos ha amado primero y viene en nuestro encuentro, significa conocer su misericordia. Esto que los ángeles fieles a Dios no conocen. Conocen indirectamente por cómo Dios ha obrado con la humanidad, con cada uno de nosotros. Y se admiran. ¡Qué misericordia de Dios! Que siendo una criatura tan rebelde, tan pecadora, ha hecho algo tan prodigioso. La encarnación. Adórenle todos los ángeles de Dios y se postran ante el Verbo encarnado, ante el Cordero, ante el crucificado, ahora exaltado a la derecha del Padre, y no dejan de glorificar al que está en el trono y al Cordero por lo que ha hecho con los hombres. No lo ha hecho con ellos. Con nosotros ha tenido gran misericordia a Dios y ha dado a conocer, revela lo que hay en Él. Es un Dios compasivo, misericordioso, bueno, grande en perdonar. Y nosotros podemos conocer y aprovechar la misericordia de Dios, o podemos permanecer indiferentes, encerrados en nuestra ignorancia por nuestra ceguera voluntaria, porque no buscamos la verdad, no queremos conocerle. No nos interesa seguir a lo nuestro, ¿verdad? Porque la misericordia de Dios significa que nos saca del pozo donde estamos, de la mazmorra en la que estamos esclavos, atados. Y tristemente, muchos hombres no quieren ser libres, prefieren la esclavitud, prefieren las mazmorras, la oscuridad, la muerte. Eso es lo que amamos, nuestro pecado, que nos esclaviza y nos destruye y nos devoramos mutuamente y vamos camino de la condenación, de la muerte, pero eso es lo que hemos elegido. Y cuando Dios viene con misericordia a rescatarnos, a veces le decimos que se dé media vuelta, que a nosotros no, que no nos rescate, que no queremos salir de ahí. Sin embargo, para aprovechar, conocer y aprovechar la misericordia de Dios, la misma palabra nos instruye qué tenemos que hacer. El profeta Daniel reconoce, hemos pecado. El arrepentimiento, reconocer la verdad, es un principio para buscar una solución cuando hay un problema, ¿verdad? Si no se hace un diagnóstico, no se puede aplicar el remedio a una enfermedad. Y el diagnóstico de nuestra realidad espiritual verdadera es que somos pecadores, que hemos pecado. Esto significa reconocerlo con dolor, reconocer esa realidad gravísima. Cualquier pecado es gravísimo. Los santos, con la sabiduría de Dios, han llegado a conocer la gravedad de cada pecado, aunque sea algo que nos parece insignificante a nosotros, ¿verdad? A ellos les parecía que era merecedor de 1000 vidas de sufrimiento y de infierno y de lo que fuese, un mínimo pecado cometido contra el amor de Dios, contra Dios Santo. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos rebelado, apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos los profetas, que hablaban en tu nombre. Esta situación es la verdad, la realidad. Inspirado por el Espíritu, el profeta Daniel lo reconoce. Esta es nuestra realidad, esto es lo nuestro, lo que podemos presentar ante Dios. No podemos ocultar esto porque Dios lo ve. Y no podemos presentar otra cosa que no tenemos. Esto es lo que podemos presentar, la verdad. Entrar con verdad en la presencia de Dios, pero claro, también entrar con otra verdad, porque si no ni podríamos acercarnos. La otra verdad es Jesucristo, el amor de Dios encarnado. Es decir, Dios tiene misericordia, nos ha buscado y confiamos por su misericordia que aun siendo pecadores, si reconocemos la verdad,
podemos atrevernos a acercarnos y hallar misericordia. Nos abruma la vergüenza, continúa diciendo el profeta, nos abruma la vergüenza. Tú, mi Señor, tienes razón, y a nosotros nos abruma la vergüenza. Esta es la realidad. No podemos porfiar, discutir con Dios, saber qué vamos a defender de nuestra posición, sino reconocer, humillándonos ante Él, nuestra realidad de pecadores, avergonzados. Tú tienes razón, a nosotros nos abruma, nos sobrepasa. Es lo que tenemos, avergonzados por esta realidad. Pero, mi Señor, nuestro Dios, es compasivo y perdona. Esta confianza en la misericordia de Dios, cuando venimos despojados, vacíos, cuando rendimos lo que hemos llenado, con lo que nos hemos llenado, que es la basura, la idolatría, los apegos, el pecado, al que se agarra nuestro corazón, y rindiendo esto ante Dios, es lo que permite que Él nos colme, nos llene de su amor, de su misericordia, que perdona, que libra, que limpia, que salva y que colma de todo bien, lo que no merecemos. Primero, misericordia para perdonar el pecado y librarnos del castigo que merecemos. Alguien ha pagado por nosotros, Jesucristo. Librarnos de todo lo que nos sobra, que nos destruye, pero ahora llenarnos de lo que necesitamos, de la vida que nos falta, y es la que Él comparte con nosotros. El Evangelio, Jesucristo, nos habla de alguien que iba al mercado. Iba al mercado con un saco, con una medida. Y claro, iba con el dinero para pagar. Porque si no, si vas al mercado sin dinero, ¿no? A ver si te fían, puede que no funcione. Entonces iba con la medida y con el dinero para pagar el producto, el grano que iba a comprar. Y dice que Dios es como ese que está en el puesto del mercado y que te vierte la medida, pero generosamente, generosamente. Dice, os verterán una medida generosa, abundante, o sea, más de lo que puedes pagar, más. Colmada, encima, con copete, ¿verdad? Remecida, es decir, sacudiendo bien para que entre más, que a veces sacudiendo bien entra mucho más, ¿verdad? Y qué alegría, el que está recibiendo y que ve que le ponen más y más y más. Uf, todo esto es a mayores de lo que esperaba. Esperaba menos, todavía más, todavía más. Rebosante. Pero claro, es que en el caso de Dios ni siquiera tenemos con qué pagar. Ni siquiera tenemos con qué pagar. Es todo gracia. Y Dios da al que va así, al que va humillado, pidiendo misericordia y encima nos bendice. No solo nos perdona, sino que nos llena de su amor, de su vida, de su conocimiento. Pero si conocemos la misericordia de Dios, Dios nos dice, sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Es decir, la moneda en el reino de Dios no es un valor que tenemos que intercambiar, sino que hay mayor alegría en dar que en recibir. Se trata de ser generoso como nuestro Padre es generoso y misericordioso. Entonces, se trata de perdonar, se trata de amar, se trata de, si hemos conocido a Dios, actuar también en su nombre y cómo Él actúa con nosotros. Y si somos generosos y somos misericordiosos y somos capaces de perdonar al hermano, Dios nos va a bendecir así. O sea, si nos humillamos y reconocemos nuestro pecado, pero además tenemos compasión del hermano, del otro, Dios nos va a tratar con una medida abundante, remecida, generosa, rebosante, colmada. Esta medida Dios va a usar. Y no vamos a ir con una moneda, con un dinero para pagar, porque no podemos comprar. Pero al que tiene compasión de su hermano, Dios lo bendice mucho más. Dios tiene misericordia de todos. Y se compadece del que reconoce su miseria y su pecado y bendice especialmente al que también tiene compasión y misericordia del otro. Porque si Dios ama a cada uno, también ama a mi hermano. Y si yo me apiado de mi hermano y tengo misericordia de él, entonces
conmuevo las entrañas de mi Padre, que es misericordioso y que tiene misericordia para mi hermano y para mí. Y le hago no solo conmoverse, como Él hace, por el que está en necesidad y el pecador que se arrepiente, sino que le hago desbordarse de generosidad y de amor. Su gracia se derrama. Y esto no porque nosotros lo alcancemos, sino porque conmueve, toca su corazón. Es su corazón el que es así. Es su corazón el que mira y se goza en ver también un eco de su amor y de su misericordia, de su generosidad, de su bondad. Y esto es lo que Dios espera ver en nosotros. Verdad, caminar en la verdad, en la humildad y no llevar cuentas de lo que nos debe el otro. Perdonar como Él nos perdona. Tener misericordia del vecino como Dios tiene misericordia de nosotros. Así sea.